Hola, chavos. En esta sesión vamos a hablar sobre la distribución continua uniforme. ¿Cuál es la distribución uniforme? Se dice que una variable aleatoria continua X mayúscula tiene una distribución uniforme en un intervalo de números reales a B si la función de densidad es f de x igual a una función por partes, que es 1 sobre b menos a, si x está entre a y b, y 0 en otro caso. Y cuando X tiene una distribución uniforme, se denota como X se distribuye de manera uniforme en el intervalo A, B. Esa es la distribución uniforme. Básicamente, la gráfica es muy sencillita. Tienes el eje vertical, el eje horizontal, que son los intervalos, y dentro del intervalo AB, vamos a pensar que aquí está A, aquí está B, la altura es constante, lo que sea que valga 1 entre b menos a, esa es la gráfica de tu función uniforme. Y todo el área que está aquí, cuando estés haciendo los cálculos, te representa las probabilidades de la variable aleatoria, toda esta área, ¿no? Como es una continua, pues te representa el área debajo de esta curva. Cuando integras la función de a hasta b, esta área o esta probabilidad es 1. Y esta es la idea de la función de distribución uniforme sobre el intervalo a, b, de manera gráfica. En cuanto a la esperanza y varianza de esta distribución uniforme, las puedes comprobar mediante la definición de esperanza y varianza, pero pues aquí se presentan como resultado final, que son la esperanza de la variable aleatoria es a más b entre 2, donde a y b son los extremos del intervalo donde estás considerando la distribución. Mientras que la varianza es b menos a, la diferencia al cuadrado, sobre 2. Y ahí tenemos las fórmulas de la esperanza y varianza y la definición de nuestra distribución uniforme. Recuerden que si es una variable aleatoria continua, se comentó hace un momento en el dibujo, debes calcular la integral de la función de distribución sobre un intervalo de números C1 y C2. No le pongo AB porque pues AB es el intervalo donde está definida la distribución uniforme, le pongo otros números C1 y C2, pero es importante que estos números C1 y C2 estén dentro del intervalo AB para calcular esta integral. Es muy sencillito. Si los valores C1 y C2 están fuera de AB, recuerda que la función vale 0, entonces no es necesario alguna otra integral que caiga fuera del intervalo AB de la distribución uniforme. Un ejemplo rápido dice, suponga que el tiempo máximo que se puede reservar una sala de conferencias grande de cierta empresa son 4 horas. Con mucha frecuencia tienen conferencias extensas y breves. De hecho, se puede suponer que la duración X de una conferencia tiene una distribución uniforme del intervalo 0,4. Pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que cualquier conferencia determinada dure al menos 3 horas? Como parte de la solución, lo primero sería pensar en cuál es nuestra variable aleatoria. Nuestra variable aleatoria en este caso es la duración de las horas de una conferencia. Y esto lo dice el ejercicio, no lo estamos inventando, ¿no? De hecho, aquí lo dice, se puede suponer que la duración de una conferencia, ahí está, tiene una distribución uniforme en el intervalo de 0 a 4. ¿Por qué de 0 a 4? Porque esa es la duración en promedio en horas. Entonces, si esos son los elementos, de ahí podemos deducir que la variable aleatoria tiene una función de densidad como aparece proyectado. Un cuarto, si la variable está entre 0 y 4. De nuevo, ¿cómo se le dice un cuarto? Es b menos a en el intervalo 4 menos 0, 0, y ahí tienes el 1/4. Esa es la función que vas a integrar de acuerdo a lo que se solicita. En este caso nos preguntan la probabilidad de que una conferencia dure al menos 3 horas. Al menos 3 horas, pues se refiere a la probabilidad de que X sea mayor o igual a 3. Si va a durar al menos 3 horas, recuerda que el máximo de duración es 4, entonces tu integral sería de 3 a 4, y eso te daría 1/4 como la probabilidad de que la conferencia dure al menos 3 horas. Repito, si bien aquí aparentemente el intervalo es de 3 a infinito, acuérdate que a partir del 4 o después del 4 la función vale 0. Por ello solo integramos de 3 a 4. Y ahí tenemos un ejemplo de nuestra distribución uniforme. Nos vemos en otra sesión.